Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Bien, hoy vamos a hablar acerca de uno de esos ejercicios que normalmente se pautan en todas las rutinas de entrenamiento y siempre hay alguna persona que dice, pero Iván, ¿este ejercicio es necesario hacerlo? O sea, ¿es obligatorio? Porque a mí me genera molestia, no me siento cómodo, no me siento a gusto, no progreso bien en él. En definitiva, ¿es un movimiento que debemos incluir, sí o no? Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca del peso muerto. Es un ejercicio que me encanta, ya lo sabéis porque lo he comentado más de una vez. Y vamos a ver las particularidades que tiene y sobre todo si es un ejercicio, entre comillas, obligatorio para todo el mundo. Así que, antes de nada, como siempre, te recuerdo, mi nombre es Iván Llamazares, me encuentras en mi web ivllamazares.com, ahí tienes más información acerca de todos estos temas y si quieres un contenido adicional a este, me encuentras en la newsletter en lifters.es. A ver, como tal, el peso muerto no es que sea un ejercicio obligatorio, de hecho los ejercicios obligatorios no existen como tal. Sí que es verdad que tenemos ciertos movimientos que llamamos básicos que normalmente todo el mundo o casi todo el mundo realiza cuando empieza en el gimnasio, pero no quiere decir que sean movimientos obligatorios, porque quizás a alguna persona le viene mejor o le sienta mejor una variante en concreto que no el movimiento tradicional que todo el mundo conoce. En cuanto al peso muerto, pues ocurre algo parecido, porque a muchas personas les viene genial este movimiento. Bajo mi punto de vista es muy completo porque trabajamos varios grupos musculares a la vez, pero es verdad que también no es específico de nada. Es decir, si yo quiero trabajar la espalda en concreto, bueno, pues un peso muerto va a dar bastante estímulo a la espalda, pero no es un ejercicio específico para esta. Si por ejemplo quiero trabajar la cadena posterior en cuanto al tren inferior, pues sí, también vamos a dar un buen estímulo con el peso muerto, pero no es un ejercicio nada específico tampoco para esto. O sea, tenemos otros movimientos mucho más específicos, por así decirlo. Entonces, es un movimiento global, un movimiento que da mucho estímulo, con el cual podemos crecer bastante, siempre y cuando vayamos progresando en cargas, vayamos haciéndonos más fuertes, pero por otro lado, el principal inconveniente es ese, que no es nada específico y a muchas personas pues les puede incluso llegar a generar ciertas molestias o ciertas incomodidades. Por lo tanto, como no es un movimiento obligatorio, pues podemos sustituirlo por otras variantes. Si yo quiero trabajar la espalda, pues tengo diferentes tipos de remo con barra, remo con mancuernas, remo en máquina, también jalones, dominadas. En definitiva, tengo muchos movimientos con los cuales puedo dar un trabajo muy completo a toda la espalda. ¿Que yo quiero trabajar el tren inferior, la parte posterior? Bueno, pues tengo también muchísimos movimientos más específicos, más concretos para esa zona y que no van a depender tanto de que yo mueva, por ejemplo, 200 kilos, 250 kilos o el peso que sea en un peso muerto. Pero si nos viene bien, si es un ejercicio con el cual nos encontramos a gusto, vamos progresando y demás, es un movimiento que se nota a la larga. Una persona que hace peso muerto la ves de lejos porque tiene una espalda, porque tiene unos erectores espinales, porque tiene unas piernas muy bien desarrolladas y sobre todo porque es un movimiento que al final crea un conjunto muy estético. Siempre y cuando, por supuesto, tengamos una rutina bien planteada, pero como digo, una persona que hace peso muerto lo hace bien y va progresando bien en él, pues se nota bastante. Igual que, por ejemplo, una persona que hace sentadilla y la hace bien, es muy fuerte en sentadilla, va progresando con el paso del tiempo, es decir, una persona que hace un movimiento que se adapta bien a él y que sobre todo va generando esa sobrecarga progresiva. Pues al final ves las piernas de esa persona y se nota que hace sentadilla. Que sí, que tenemos multitud de variantes con las cuales podemos suplir este tipo de trabajo, pero al final, como digo, es trabajo básico, trabajo pesado, que por supuesto si se adapta a nosotros y por supuesto seguimos una buena rutina, al final se va a notar. Pero bueno, lo que quería tratar en este episodio, más que nada, era ese tema, porque a veces es verdad que me llega esta pregunta de, oye Iván, ¿tengo que hacer peso muerto sí o sí? Porque a mí es un ejercicio que no me gusta nada, no me motiva, o no soy capaz de progresar en él, o me genera cierta molestia. Bueno, pues no, no es un ejercicio que haya que hacer. Por otra parte, si me preguntáis cuál es mi variante favorita, pues depende un poco del objetivo que tengamos. Si, por ejemplo, es la fuerza máxima, imaginémonos una persona que busca objetivos de levantar el máximo número de kilos porque compite en powerlifting. Bueno, pues en este caso estaríamos hablando de un peso muerto convencional. Por otra parte, tenemos un peso muerto sumo, que es con las piernas bastante más abiertas y el cual también es una variante que a muchas personas les funciona. A mí, en general, no es una variante con la cual me encuentre muy cómodo, pero también está ahí y se puede hacer o se puede probar de vez en cuando. Y por otra parte, tenemos la variante estrella, sobre todo para personas que busquen la ganancia de masa muscular o hipertrofia. Y en este caso es el peso muerto rumano. A mí es la variante que más me gusta.
la que llevo practicando durante un montón de tiempo, con la cual me encuentro bien, sobre todo progresando, y por lo tanto la que más recomiendo para este tipo de objetivos. Que no quiere decir que si hacemos peso muerto convencional o peso muerto sumo, no sirva también para objetivos estéticos, para objetivos de ganancia de masa muscular. Igualmente sirve, pero como digo, normalmente tenemos variantes un poco más específicas que sirven para este tipo de objetivos y en este caso el peso muerto rumano se adapta bastante bien a la gran mayoría de personas. No es un movimiento con el que vamos a mover tanto peso como un peso muerto convencional, pero sí que es verdad que va a ser un poco más específico en esas zonas en concreto del tren inferior. Así que normalmente esta es mi variante favorita, la que llevo practicando un montón de años. De hecho, al principio del todo yo hacía peso muerto convencional, el normal de toda la vida, pero a raíz de que llegué a mover ya cierto peso, bastantes kilos, bueno, pues me empezó a generar demasiada incomodidad el hecho de trabajar con esta variante y tuve que buscar otras alternativas. La alternativa sencilla que encontré fue el peso muerto rumano. Empecé a probarlo, empecé a ver que me encontraba muy bien, muy a gusto. Es verdad que tuve que bajar un montón de kilos en comparación con el peso muerto convencional, pero sabiendo que este tipo de objetivos tampoco dependen principalmente de mover tropecientos kilos porque estamos buscando otras cosas, pues me gustó bastante y es lo que sigo haciendo a día de hoy. Y de hecho, cuando pauto una rutina de entrenamiento con fines estéticos, pues principalmente incluyo esta variante y no un peso muerto convencional, aunque a veces también depende de cada persona. Así que bueno, como conclusión sería eso, no es necesario hacer peso muerto porque es un ejercicio más, simplemente. Por supuesto, mover kilos sí, porque es importante mover kilos, pero lo más importante es tener control sobre esos kilos. Si yo muevo 200 kilos, pero al final curvo un montón la espalda y genero demasiado riesgo de lesión, pues bajo mi punto de vista eso no es interesante. Y por supuesto, si es un movimiento que te genera molestias, con el cual no te sientes a gusto, me da igual que sea la variante convencional, la variante sumo, la variante rumana, bueno, pues en este caso no lo hagas, porque como digo, tienes multitud de ejercicios para trabajar la espalda, trabajar la cadena posterior de forma muy eficiente y sin hacer este tipo de movimientos. Lo mismo ocurriría con una sentadilla, lo mismo ocurriría con un press de banca, etc. De hecho, por ejemplo, sabéis que yo hace tiempo que no hago press de banca porque lo tuve que sustituir por variantes un poco más eficientes en mi caso y con las cuales a día de hoy me encuentro mucho más a gusto. Voy progresando bien, voy añadiendo masa muscular al pectoral, a todos estos músculos que me interesan y sobre todo no genero riesgo de lesión, algo que se hacía, por ejemplo, con un press de banca, con el cual estaba un poco limitado por mi estructura, ¿no? Así que bueno, simplemente eso, comentando un poco este aspecto acerca del peso muerto. Si teníais esa duda, bueno, pues que sepáis que no hace falta hacerlo, no es un ejercicio que sea obligatorio, por supuesto que no. Y si tenéis alguna otra duda de algún ejercicio en concreto, bueno, pues preguntármela a través de redes sociales en @ivyamazares o simplemente en mi web ivyamazares.com. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento, rápido, respondiendo simplemente a esta cuestión y nos escuchamos ya de nuevo por aquí en 7 días. Que paséis buen día. Chao.